Buen día, estudiantes de tercer año de secundaria, de segundo y tercero. El día de hoy continuamos con nuestras clases de CTA. Vamos a ver específicamente un tema que se relaciona con la electricidad. Si bien es cierto, se relaciona, sin embargo tiene sus propios conceptos de definición. Y me refiero al electromagnetismo. El propósito de la sesión de hoy es comprender y aplicar conocimientos científicos sobre electromagnetismo. Bien, la palabra electromagnetismo proviene de electricidad y también de magnetismo. Para poder comprender entonces, tenemos que descifrar o nuevamente recordar en qué consiste el término electricidad y a su vez también definir el término magnetismo por sí solo para finalmente complementar con esos dos conceptos y poder llegar a una conclusión o una definición de lo que es el electromagnetismo. Iniciamos por la palabra electricidad. ¿Qué es electricidad? ¿A qué se refiere el término electricidad? Vemos ahí que es un fenómeno físico en donde el origen está en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. Bien, en otras palabras, como ya se los venía explicando en clases anteriores a esta, la electricidad siempre va a haber una ganancia y pérdida de electrones, siempre. Van a existir los iones. Recuerden que en los iones hay ganancia y pérdida de electrones. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo, en los rayos, que son descargas eléctricas producidas por transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre. Hay una descarga de energía cuando se producen los famosos rayos. El magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es otro fenómeno físico, al igual que la electricidad, pero en este fenómeno físico, los materiales, la materia, ejerce fuerza de atracción o de repulsión en otros materiales, ¿no? O sea, entre dos materiales se va a ejercer fuerzas de atracción o de repulsión. De atracción quiere decir que se van a juntar, se atraen, tratan de unirse, como en este caso que ven aquí en este ejemplo, por decir, estas bolitas de metal están uniéndose, están siendo atraídas por este metal del imán. Entonces, esa es la fuerza de atracción. Cuando se trata de fuerza de repulsión, por lo general se van a separar. No va a haber forma de unir estos metales, estos dos metales, por ejemplo, no habría forma de unirlos. Entonces están en una acción de repulsión entre dos materiales, ¿no es así? Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas, como por ejemplo dentro de estos materiales conocidos tenemos el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, también no todos los materiales son influenciados, sin embargo, todos los materiales van a ser influenciados, algunos de mayor forma, otros de menor forma, por la presencia de un campo magnético, siempre. Entonces, todos los materiales van a ser influenciados. El magnetismo, chicos, también tiene otras manifestaciones físicas que pueden tener un importante significado. Ahí encontramos componentes de radiación electromagnética y dentro de este componente de radiación electromagnética está, por ejemplo, la luz. No sé si cuando ustedes han visto algunos videos
de la lámpara incandescente, sobre todo en los focos, hay una especie de rayitos que sale a partir pues de donde se genera la energía en forma de luz. Bien, continuamos con ahora el electromagnetismo. El electromagnetismo, entonces, una vez que ya determinamos en qué consistía la electricidad y en qué consistía el magnetismo, vamos a definir el electromagnetismo. Es una rama de la física que va a estudiar a los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, de uno solo, ¿no? El electromagnetismo es una teoría que va a dar explicaciones y predicciones en donde estas predicciones y explicaciones se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el espacio y el tiempo. Este es un término, una definición un poco compleja, sin embargo vamos a tratar de desglosar un poco esta definición para poder comprenderla. El electromagnetismo solamente va a describir a los fenómenos físicos macroscópicos, entonces no nos vamos a fijar tanto en átomos, moléculas, porque si está hablando de fenómenos físicos macroscópicos, quiere decir que se pueden observar a simple vista, en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Entonces, ya vamos desglosando este concepto un poco complejo y como pueden darse cuenta aquí, ya nos menciona que el electromagnetismo son aquellos fenómenos físicos que se pueden observar a simple vista, en el cual van a intervenir cargas eléctricas en reposo y movimiento, usando ¿qué? Campos eléctricos y magnéticos. Bien, al tratarse de una teoría macroscópica, entonces, solamente, como les decía, se puede aplicar un número muy grande de partículas y distancia respecto de o relacionado con ciertas dimensiones. Entonces, no va a describir fenómenos atómicos ni moleculares, porque ahí se necesitaría la mecánica cuántica. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar relacionadas al electromagnetismo? Al electromagnetismo vamos a encontrar diferentes aplicaciones, pero el día de hoy vamos a ver ejemplos de esas aplicaciones, es decir, dónde podemos encontrar que se aplique o que se practique el electromagnetismo. Aquí tenemos un ejemplo, el primero, que nos menciona a los trenes de levitación magnética. Sí, los hay obviamente en China, en Nueva York, en países más desarrollados existen estos trenes de levitación magnética. Se mueven en contacto con los rieles, perdón, no se van a mover en contacto con los rieles, como pueden observar acá, sino que van flotando a unos centímetros y sobre ellos debido a una fuerza de repulsión electromagnética. Entonces esa es la gran diferencia entre un tren habitual normal que pues necesita estar unido a los rieles para poder movilizarse. Estos no, estos miren que gran avance tecnológico se ha producido, que no necesitan a los rieles, sino que van flotando a unos centímetros, ya que existe entre la superficie terrestre, han colocado, digamos que, algún material que va a generar una repulsión electromagnética con la base del tren. Bien, otra aplicación de electromagnetismo son los timbres. Algunos de estos timbres, al pulsar el interruptor de un timbre, una corriente eléctrica circula por el electroimán creado en un campo magnético que atrae un pequeño martillo, ¿no? Todo esto es como una conexión electromagnética.
Y al final este pequeño martillo va a golpear a una campanita interrumpiendo el circuito. Y lo que hace es que el campo magnético desaparezca y la barra vuelva a su posición normal. Así es como funciona entonces un timbre de campana. También un motor eléctrico. También encontramos ahí electromagnetismo. ¿De qué manera? Un motor eléctrico sirve para transformar la electricidad en movimiento. Consta de dos partes básicas, el motor y un estator. El rotor es la parte móvil y está formado por varias bobinas. El estator es un imán fijo entre cuyos polos se ubica la bobina. Bueno, estos son, en realidad simplemente es una descripción general de todo un proceso que realiza un motor eléctrico para al final generar movimiento, que transforma la electricidad en movimiento, ¿no? Y finalmente tenemos aquí a otro ejemplo más del electromagnetismo, que son los transformadores. Sí, los transformadores son unos dispositivos que van a permitir aumentar o disminuir el voltaje de una corriente, ¿no? Está formado por dos bobinas enrolladas, que son estas, dos bobinas enrolladas en torno a un núcleo o marco de hierro. Este vendría a ser el marco de hierro. Por la bobina llamada primaria va a circular la corriente cuyo voltaje se desea transformar, produciendo un campo magnético variable en el núcleo de hierro. Entonces así es como funciona, chicos, el electromagnetismo. Hemos podido definirlo y también hemos podido ver ejemplos más comunes, excepto el tren, que no es muy común aquí obviamente en el Perú. Sin embargo, los otros sí son ejemplos un poco más comunes con los que podríamos identificar cómo es que se produce el electromagnetismo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Vamos a tener nuestra clase de introducción, perdón, nuestro documento, nuestra videoconferencia también. Y aparte también vamos a tener en nuestra discusión, van a presentar sus trabajos, sus pequeñas actividades hasta la 1 de la tarde. Eso sería todo.